Hola, bienvenidos. Estamos transmitiendo desde la Sala Azul de videoconferencias de la Unidad Politécnica para la Educación Virtual. Estamos enlazados con la Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. En esta ocasión platicaremos desde la UPEP con la doctora Marisol Ramírez Montoya con el tema Desarrollo de las competencias matemáticas a través de la implementación de estrategias didácticas. Pero antes, vamos a revisar una breve semblanza de la doctora Marisol Ramírez. Proyectos de innovación educativa promueven, por ejemplo, la transformación de la tecnología, de los recursos y de las estrategias metodológicas con el fin de mejorar la calidad educativa en el desarrollo de las competencias matemáticas. Para la investigadora María Soledad Ramírez Montoya, la apropiación tecnológica es fundamental para propiciar situaciones de aprendizaje que motiven el desarrollo del pensamiento crítico, propositivo y solidario entre los alumnos. También, la práctica docente es un punto de partida para evaluar el impacto del uso de la tecnología en el aprendizaje de las matemáticas. La investigadora Ramírez Montoya obtuvo un doctorado en educación y también un doctorado en psicología de la educación, instrucción y currículum. Su amplia trayectoria docente abarca los 5 niveles educativos: básico, medio, medio superior, superior y de posgrado. Ha compartido su experiencia y reflexión sobre la formación de profesores, la calidad de la educación e investigación educativa en conferencias y seminarios realizados en países como Chile, Costa Rica, España y México, desde luego, entre otros. Cuenta en su haber con diversas publicaciones en libros y revistas sobre la calidad en instituciones educativas, en modelos de enseñanza, en evaluación docente y en la realización de objetos de aprendizaje, así como en educación. Colabora en proyectos de desarrollo científico en diversas redes como la Red Latinoamericana Abierta Regional de Investigación Social y Educativa, CLARICE, la Red de Posgrados en Educación, la Red de Investigadores de la Investigación Educativa, REDIE, la Red de Investigación e Innovación en Educación del Noreste de México, REDIEN, por citar algunas. Su participación como investigadora educativa la ha llevado a colaborar en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, CENEVAL, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en la Corporación de Universidades para el Desarrollo de Internet, CUDI, además de diversas universidades mexicanas e internacionales. Es investigadora asociada del Centro de Investigación en Educación de la Universidad Virtual del Sistema Tecnológico de Monterrey y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. María Soledad forma parte del cuerpo académico de la Escuela de Graduados en Educación del TEC de Monterrey, en las maestrías en Educación, en Tecnología Educativa y en la maestría en Administración de Instituciones Educativas. También participa en el programa de doctorado en Innovación Educativa.
Marisol, interesante e impresionante tu trayectoria académica. Agradecemos la presencia de nuestra invitada. Marisol, apreciamos muchísimo que hayas aceptado esta invitación para compartirnos los resultados de tu investigación. Pues bien, la didáctica en matemáticas es un tema relevante ya que ofrece marcos de referencia para la actuación del profesor en su aula. Los resultados de la investigación que hoy nos vienes a compartir, Marisol, es innovadora y con resultados probados, y acorde al desarrollo de competencias que en el Instituto Politécnico Nacional y en otras instituciones de educación queremos lograr. Muchísimas gracias. Bueno, para mí es un honor, un gusto que me hayan invitado a este seminario de repensar las matemáticas, una temática muy interesante, muy importante para nuestro país, para los países latinoamericanos, iberoamericanos y creo que para todo el mundo. Entonces es un honor estar con ustedes participando en este seminario. Es impresionante lo que han logrado en estos años y realmente me siento muy privilegiada de ser parte de él en esta ocasión. Muchas gracias. Antes de dar inicio al diálogo con nuestra invitada, aprovecho para recordarles la dinámica de la sesión. Ustedes cuentan con 2 documentos de apoyo que están disponibles en el portal de nuestro seminario. La dirección estará apareciendo en la pantalla. Durante los primeros 30 minutos, Liliana y yo dialogaremos con la doctora Marisol Ramírez y abordaremos algunos puntos importantes y relevantes de su investigación. Los siguientes 30 minutos estarán a su disposición para plantearle las preguntas que nos hagan llegar a través del foro Seminario Repensar las Matemáticas, destinado para esta sesión, o vía correo electrónico a la dirección srm@ipn.mx, o bien mediante enlace con algunas unidades académicas. Los datos de contacto estarán apareciendo en sus pantallas durante la primera parte de esta sesión. Comencemos el diálogo con el tema Desarrollo de las competencias matemáticas a través de la implementación de estrategias didácticas. Marisol, en el documento de referencia principal hablan sobre las competencias matemáticas que hace referencia a NIS. Son 8. Él recalca que las deben poseer los alumnos. Son las siguientes: pensar y razonar, argumentar, comunicar, modelar, plantear y resolver problemas, representar, hacer uso del lenguaje y operaciones simbólicas. Finalmente, la última, utilizar ayudas y herramientas. Reitero, él menciona que las deben poseer los alumnos, pero a mi juicio considero que también las deben poseer los docentes que se dedican a la impartición de las matemáticas. ¿Cómo se aseguran ustedes, como Tecnológico de Monterrey, que su cuerpo de docentes posean estas competencias? ¿Cuáles son los instrumentos que utilizan para medirlas? Bien, bueno, pues en efecto coincido con esta reflexión que nos haces. Cuando nosotros como docentes y facilitadores de los procesos tratamos de que nuestros participantes y estudiantes se apropien de determinado aprendizaje, en este caso de las competencias matemáticas, por supuesto que nosotros como docentes tenemos que contar con ellas, y no solo eso. En los ámbitos formativos el docente tiene que tener su conocimiento disciplinar, pero también tiene que tener un conocimiento sobre las estrategias didácticas que nos van a permitir acercar los aprendizajes para la construcción en nuestros participantes. Entonces estamos jugando con 2 elementos como docentes que tenemos. Un área es la disciplinar, en este caso tenemos que tener el conocimiento matemático, y por otro lado estrategias didácticas, que es el motivo de esta sesión donde vamos a estar dialogando. NIES nos menciona varias de estas competencias que tenemos que irlas desarrollando una a una, y los docentes tenemos que ser partícipes de esa formación. Aquí en el Tecnológico de Monterrey tenemos un programa, el Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes, que lo que se busca es que la comunidad académica contemos con ciertas competencias y con ciertos conocimientos para impartir nuestras clases. Entonces están determinados ahí cuáles son los programas que nosotros tenemos que tomar, y a su vez hay evaluaciones en cada uno de estos programas.
Es muy interesante que en los procesos formativos de los últimos años se está retomando un elemento primordial en la formación docente. Esto es, que tú demuestres que tienes esa competencia. Y esa competencia la pudiste haber adquirido porque tomaste un programa formativo, pero en los últimos años lo lindo de los programas formativos es que ya admiten que tú demuestres con evidencias que tienes esas competencias. Entonces, aquí mismo en el Tecnológico de Monterrey tenemos ese programa al que hice mención de desarrollo de habilidades docentes, pero también con ese programa nosotros como profesores podemos decir, esta competencia de trabajo colaborativo yo la tengo porque participo en un grupo de investigación donde construimos juntos, por ejemplo. Y entonces yo presento una evidencia, una carta, un trabajo, donde hago evidente que esa competencia ya la tengo. Y vamos a poner, ya la tengo palomeada. Entonces, eso es lo nuevo en los programas formativos, que no es de que solamente tienes que llevar a cabo un programa formal, como los conocemos, de talleres, seminarios, sino que también tú puedes demostrar esa competencia con ciertos documentos que avalen que tú ya lo tienes desarrollado. Y la evaluación viene por parte de la dirección académica, donde nos evalúan en esa capacitación. A los profesores nos piden cada semestre que tomemos 40 horas de capacitación, y en nuestro plan de objetivos de cada semestre tenemos que demostrar que tuvimos esa capacitación. Entonces, por un lado viene eso. Por otro lado, tenemos también evaluación por medio de la clasificación docente. Y en la clasificación docente, como las otras instituciones universitarias y también en educación básica con su carrera magisterial, tú vas escalando en esos niveles y te van haciendo evaluación un grupo de profesores que conforman el comité evaluador. Entonces ahí hablamos de dos evaluaciones diferentes. Por un lado está la evaluación por medio de la dirección académica y por otro lado está la evaluación por medio del comité de evaluación en clasificación docente. Esas son las evaluaciones a las que nos vemos sometidos. Del docente, y sin hacerlo pasar por cursos formativos, pues atender a la certificación o a la validación de estas competencias que debe tener. Quiero concentrarme en la parte final de el documento de referencia principal, en el que reportas los logros que los estudiantes tuvieron en competencias específicas como la de la comunicación, la de la argumentación y la de resolución de problemas. Sitúas tu investigación en secundaria, pero los principales destinatarios de este seminario somos profesores de nivel medio superior, como es mi caso, y de nivel superior, como es el caso de Fabiola. Yo quiero preguntarte acerca de la complejidad que lograste advertir en el desarrollo de estas competencias en los estudiantes de secundaria y el potencial para desarrollar abstracciones más complejas en matemáticas en los niveles de medio superior y superior. Bien, me gusta mucho tu pregunta, Liliana, porque precisamente también en el seminario estuve leyendo las preguntas de los participantes y hay una compañera que hace mención hacia esa interrogante también. Resulta que lo bueno de las estrategias didácticas es que tú las puedes aplicar en todos los niveles educativos, en todos. Claro, con sus particularidades y contextualizaciones específicas. Aquí lo importante está en que el docente tenga conocimiento de cuáles son las estrategias disponibles para que él las acomode en su escenario y en su ambiente de aprendizaje. Y quiero hacer mención a que esta estrategia es posible también integrarla en educación preescolar, en primaria, en secundaria, en bachillerato, como es el caso que me haces referencia, y también, por supuesto, a nivel superior. Entonces, en cada una de ellas la complejidad va siendo diferente. Digamos que el esqueleto de la estrategia en sí, los pasos son similares, pero luego cada profesor tiene que irlo adecuando a la complejidad de lo que quiere lograr. Y para esto, yo te voy a pedir que nos apoyemos en la presentación que les mandé y que ya todos los participantes del seminario la tienen disponible ahí como apoyo en el portal del seminario. En estos apoyos, mandé por ahí, hice 3 apartados sobre los que
quería que también discutiéramos, me guié para hacer esta presentación de las preguntas que pusieron los participantes en el seminario, y aquí les voy a pedir estos 3 apartados a que hago mención. En primera instancia es hablar de competencias. ¿Qué son las competencias matemáticas? ¿Qué son y qué no son las competencias matemáticas? Luego entrar con las estrategias disponibles que tenemos para desarrollar estas competencias, y por último culminar con unas invitaciones que les voy a hacer. Bueno, quisiera empezar con las primeras. No sé si es posible que la pasen en pantalla, o si no, yo se las voy platicando. En la primera de ellas, ¿sí? Y así no tenemos ese ruido que hay detrás. Listo, Marisol, está en pantalla tu presentación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar con las competencias matemáticas. Yo ya di a través, como buena maestra, a través de las preguntas que me hicieron varios de los participantes en el seminario, que ya leyeron el material. Y entonces por ahí hablamos de competencias, pero aún así quise empezar con esa temática porque muchas veces lo podemos confundir los profesores. Entonces, ¿qué son las competencias matemáticas? ¿Cómo podemos desarrollar estas competencias con ciertas estrategias? Y culminar con las invitaciones. Empiezo entonces con las competencias matemáticas. Tenemos por ahí en la presentación las competencias. ¿Qué son las competencias? Y las competencias las tenemos en el siguiente apoyo. Las tenemos delimitadas como que implican tener varios conocimientos. Pensando en competencias más allá del desempeño. Ojo con esto, o sea, competencias no es igual a desempeño. Competencia implica 3, por lo bajito, por lo menos, 3 grandes momentos y 3 grandes conocimientos. El conocimiento declarativo, esto es el qué, la temática. En nuestro caso, las matemáticas, vamos a ponerle aquí, ¿no? Entonces, el conocimiento declarativo de los temas, del programa, del temario, de los conocimientos, vamos a ponerles duros del programa. Pero también tenemos que integrar en una visualización de competencias al conocimiento procedural. Y aquí es cómo, con qué habilidades, con qué procedimientos. Y es aquí donde quiero entrar, a que en las competencias matemáticas, una cosa es que tú sepas en qué consiste, pero otra cuestión diferente es qué habilidades, qué procedimientos, a raíz del conocimiento que tienes de las matemáticas, lo vas a trabajar. Y luego viene un conocimiento condicional. El conocimiento condicional es cuándo y dónde vas a usar ese conocimiento matemático. Entonces, el conocimiento condicional habla de saber insertar ese conocimiento que ya se trae en una situación específica. Esto es, entonces, competencia significa saber hacer en una situación concreta. Saber hacer en situación concreta. Entonces, competencias no es solamente tener el conocimiento de algo, no es un desempeño, es saber utilizar ese conocimiento de cierta manera procedural en determinada situación, conocimiento condicional. Entonces, esos 3 conocimientos son los que implican cuando hablamos de competencias. En el siguiente apoyo podemos ver una definición muy sencilla de competencia, y es la capacidad para usar estos 3 conocimientos declarativos, procedurales y condicionales que una persona posee para poder realizar una actividad determinada, una tarea determinada, resolver un problema específico. Entonces, una competencia es la capacidad de usar los 3 conocimientos que acabo de hacer mención en una situación específica. En el siguiente slide, vámonos ahora a las competencias matemáticas. Y las competencias matemáticas es lo que ustedes ya leyeron ahí en el artículo. Es igual al conocimiento matemático para resolver problemas en una situación específica, relevante desde el punto de vista social. Y aquí es lo interesante, que es lo que me encanta que maneja este autor, Gordon, que es saberlo usar ese conocimiento en una situación importante desde el punto de vista social. También nos implica el desarrollo de las competencias matemáticas, el saberlas utilizar en nuestro ámbito personal y social
con los elementos y razonamientos para interpretar y producir información para resolver problemas que provienen de una situación cotidiana para tomar decisiones. Entonces, en este ámbito de las competencias, donde nosotros estamos en esta ocasión trabajando, siendo inmersos en competencias matemáticas, ¿qué podemos utilizar para desarrollarlas como docentes? En el siguiente apoyo hago mención de que podemos utilizar un menú impresionante para desarrollar esas competencias matemáticas. En este caso me voy a enfocar a Paul, porque fue el motivo, digamos, del artículo, pero no quiero dejar pasar que hay una variedad impresionante. En un libro que acabo de sacar el año pasado, menciono 15 estrategias que podemos utilizar los profesores en todos los niveles educativos, sea en un ambiente presencial o en un ambiente a distancia. Y entonces hago una clasificación en 5 grandes grupos, y ahí utilizo que podemos nosotros utilizar modelos y estrategias de enseñanza para desarrollar determinados tipos de aprendizajes. El primero de ellos, estrategias para la construcción vinculadas al aprendizaje basado en problemas, al debate y a la argumentación. Otro gran grupo son estrategias de colaboración con estrategias vinculadas al aprendizaje servicio auténtico y situado. Otro gran grupo son aquellas que nos van a ayudar hacia la indagación con estrategias basadas en investigación, en proyectos y en innovación educativa basada en evidencia. Luego viene un grupo de modelos de estrategias que nos ayudan hacia la reflexión y la metacognición, como son los casos, metacognición y los portafolios electrónicos. Y por último cierro con una clasificación de 3 estrategias donde se desarrollan competencias digitales vinculadas al aprendizaje móvil, a los objetos de aprendizaje y al uso de recursos educativos abiertos. Entonces, menciono 15 estrategias y las traigo aquí a colación porque de esas 15 estrategias seleccioné solo 5 para hablar en esta sesión. Y por supuesto, la principal es la que hoy nos reúne, que es Paul, la de proyectos. En el siguiente slide podemos ver que el aprendizaje basado en proyectos implica un caminar de diferentes momentos. En esa imagen ustedes pueden visualizar que tenemos que partir desde una determinada situación que nosotros queremos desarrollar. Me voy a ir hacia aquí la presentación. Entonces, aquí consiste en enfocar actividades, ojo con esto, de tipo individual y en equipo, porque muchas veces pensamos que cuando estamos trabajando en este tipo de estrategias es en equipo y luego cada quien hace su parte. No, hay mucho de individual en este quehacer de Paul. Están muy relacionados con el aprender todos juntos. Hay muchas investigaciones que hablan sobre la bonanza que este tipo de estrategia promueve en los estudiantes. Y estoy hablando de todos los niveles educativos y de áreas disciplinares. Y entonces aquí partimos en la técnica Paul de diseñar un proyecto. ¿A quién le toca diseñar el proyecto? Al facilitador. El facilitador tiene que ser capaz, y es ahí donde coincido con la primera pregunta que me hiciste, en ser capaz de detectar del programa que vamos a desarrollar qué es lo importante para ser desarrollado en ese programa, qué es lo más fuerte y de qué manera vamos a enfocar nuestras energías para que nuestro participante se apropie y desarrolle esas competencias. Entonces, cuando uno como facilitador desarrolla el programa, tiene que ser capaz de ver lo importante y decir, hacia acá quiero llevarme al estudiante. Aquí voy a hablar de muchas cosas. Cuando nosotros decimos hacia acá quiero llevar al estudiante, no es lo mismo que digamos hacia acá quiero llevar al estudiante, ni hacia acá quiero llevar al estudiante. En la medida en que el facilitador conozca a sus participantes, pero además tenga una imagen de capacidad de ellos, va a desarrollar este tipo de objetivos, este o este. Entonces, desde el diseño, la complejidad que tú le pongas, tú se la puedes poner muy sencilla, porque tú piensas que hasta ahí pueden llegar tus estudiantes en ese contexto. Ojo con esto, lo que estoy diciendo implica muchas cuestiones filosóficas y teleológicas, decimos los de educación, de los fines que queremos lograr. Entonces diseñamos un proyecto y la complejidad de ese proyecto va a ir relacionado con lo que uno conoce de sus participantes, pero además lo que uno espera que ellos desarrollen. Entonces empezamos en Paul con el diseño de un proyecto
y tiene que ser el facilitador quien conozca sobre las posibilidades, el conocimiento matemático para poder diseñar ese proyecto al que va a invitar a sus participantes a desarrollarlo. Entonces, de esa perspectiva, el diseño corresponde por una parte. Le toca al facilitador exponer las condiciones, vamos a poner mínimas, que debe tener ese proyecto y hacia dónde se quiere llegar. En un segundo momento, nos vamos hacia la implementación y la realización del proyecto. Y es ahí donde entra mucha importancia del proceso y de cómo en la evaluación el facilitador tiene que ir contemplando estrategias de evaluación, que también voy a hablar mucho de ello, que no las tiene que llevar todas a cabo el facilitador, también los otros participantes y también la autoevaluación entran en juego ahí, para que cuando se vaya a la realización del proyecto se cumplan las expectativas de los objetivos que se quieren desarrollar en ese proyecto. Y entonces ahí nos vamos a la realización de ese proyecto en determinadas situaciones con determinadas circunstancias. Paul nos invita a que involucremos muchas disciplinas para desarrollar ese proyecto. Y entonces en la medida en que podamos nosotros comunicarnos también con colegas, tal vez de otras materias, de otras áreas disciplinares, para ser integradas con mayor riqueza en ese proyecto, sería fantástico. Por último, nos vamos a la presentación de los resultados con el fin de fundamentar y defender el proyecto. Entonces, aquí voy a hacer mención a que no se trata solo de que les encarguemos una tarea, que vayan y la desarrollen y vengan y la expongan, como uno de los participantes lo mencionaba en la pregunta cuando decía, supongo que no se trata de esto, ¿verdad? Lo decían ahí en el seminario, en las preguntas que exponen, y en efecto no se trata de eso. Se trata de llevar hacia la construcción del conocimiento muy alta hacia tus participantes, involucrando muchos saberes para que ellos logren desarrollar determinadas tareas de acuerdo con ciertos parámetros que uno determina. Bueno, eso es cuando hablamos de proyectos. Ahora voy a hablar de otra estrategia con la que se confunde mucho lo de los proyectos. Paul lo vinculan mucho con PBL, con los aprendizajes basados en problemas. Y aquí nos vamos a la siguiente pantalla, porque la voy a traer a colación de que no son lo mismo. Se pueden parecer en algunas cosas, pero no son los mismos. Hay un problema, sí, latente en ambas partes, pero el aprendizaje basado en problemas implica otras cosas. Implica trabajar sobre un problema concreto, específico, para que el estudiante conozca de él. También se forman grupos, se documentan sobre él, tratan de solucionarlo entre todos, dan los aportes de las soluciones hacia eso, pero es una cuestión diferente, es una estrategia muy rica, muy linda, pero diferente. Entonces, eso es cuando estamos hablando de aprendizaje basado en problemas. Luego voy a aprovechar la siguiente, es una estrategia que a mí me encanta y que se hace mención ahí en el artículo. Esa estrategia, hay unos... de la India hay una colega, una compañera ahí que desarrolló junto con sus compañeros un modelo para la construcción del conocimiento, el modelo Gunawaderna. Ese modelo, el modelo Gunawaderna, con el que se conoce, lleva el nombre de esta colega. Este modelo para la construcción del conocimiento invita a que argumentemos una posición. Es otro tipo de estrategia con el que podemos lograr otros saberes. En ese modelo de construcción, que lo podemos usar tanto en ambientes presenciales como en ambientes a distancia, lo que nos invitan es a que nosotros como facilitadores promovamos entre nuestros participantes que alcancen una argumentación fuerte y sólida. En especial los mexicanos, yo les voy a decir, soy mexicana, en especial los mexicanos tenemos un bajo nivel de argumentación. Hay carreras que lo desarrollan más, como los abogados, por ejemplo. Los abogados les enseñan mucho, ¿no? A argumentar y defender, eso es fantástico, a mí me encanta. Pero yo aquí quiero hacer una autocrítica como mexicanos que somos, porque no estamos acostumbrados mucho en nuestro aspecto cultural a debatir y argumentar porque creemos que nos confrontamos, y no es así. Estos teóricos, a través del modelo de construcción social del conocimiento, nos invitan a construir juntos el conocimiento de una manera más fuerte y más elaborada. Y esto es, hay uno en un primer nivel que presenta una información, y vamos a imaginarnos que estamos en un equipo y hay uno que presenta una información. Y viene uno con bajo nivel de argumentación y dice, yo estoy de acuerdo,
se cortó la comunicación. No se trata de eso, se trata de construir esa, la idea inicial, que venga otro y dice, con respecto a lo que tú estás diciendo, yo asocio o contrapongo lo que tú estás diciendo y hago un nuevo aporte. Y luego viene un tercero a hacer una negociación con construcción. Y entonces trata, lo que ustedes dos están diciendo, entonces podemos llegar hacia este nivel. Y luego viene otro y dice, un ejemplo de esto, y ponemos a prueba, modificamos lo que ahí se está diciendo, un ejemplo de esto pudiera ser, y luego viene un quinto y dice, entonces, hasta aquí lo que nosotros estamos tratando de decir es esto. Este modelo que ahí en la gráfica ustedes lo pueden ver encadenado, esa conversación encadenada la podemos promover presentándosela a nuestros estudiantes de que vamos a tratar de llegar a esta conversación construida para llegar a niveles más altos de argumentación. Y es ahí donde empezamos nosotros a tratar de argumentar, a tratar de defender una idea de conocimiento matemático o del saber que tú estés tratando de promover. En cambio, si en esa construcción viene uno y da un aporte y contesta, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¡trin!, se acabó la conversación. Entonces, ahí es donde traigo a colación la necesidad que tenemos como mexicanos. Y en los países latinoamericanos hay unos países que argumentan más que nosotros mismos. Nosotros en México estamos acostumbrados a una educación muy tradicional donde los profesores y los alumnos escuchan y aunque cada vez sí discuten y abonan más, aportan más, pero realmente yo creo que esta es una estrategia en la que tendríamos que estar trabajando muchos los profesores para argumentar, para defender las posiciones y para tratar de construir juntos. La siguiente estrategia es de debate. Se vincula muchísimo y fue a propósito que las puse juntas, porque una cuestión es argumentar, pero otra cosa es debatir. Y debatir también, el papel del facilitador, del profesor, es muy importante para elegir cuál es el tema de debate. Y el tema de debate lo tenemos todos los días en el periódico, o sea, la realidad tremenda que tenemos en todos los sectores, político, económico, social, cultural, nos da mucho para debatir sobre una situación. Y entonces ahí, en ese slide, yo presento diferentes momentos en donde nosotros podemos aportar una situación de debate, poner en equipo para que se construya sobre esa, y hay ciertos pasos que hay que seguir para debatir. Y por último, menciono una estrategia que nos va a servir muchísimo a los profesores el conocer sobre ella. Es una estrategia de la que se conoce muy poco en el ámbito latinoamericano. En el europeo y en el norteamericano, en Estados Unidos y Canadá, conocen más sobre ello. Y es sobre el uso de los recursos educativos abiertos. El uso de los recursos educativos abiertos no son los recursos que están en Google ahí disponibles, hablan sobre aquel tipo de recurso que tiene el permiso del autor para ser utilizado por la comunidad académica en tus clases, en las tareas, en la investigación. Entonces, el uso de los recursos educativos abiertos viene a darnos una ayuda muy fuerte para ser incorporados en los ambientes de aprendizaje. Bueno, esas son 5 estrategias que yo quería mencionar en esta charla para vincularla a lo del artículo. Me remito de nuevo a la pregunta que me hiciste. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es incorporar POL en educación secundaria, en este caso, o en educación media o en educación superior? La dificultad estriba, yo la diría aquí, en la capacidad de el que diseña el ambiente de aprendizaje. Ahí entraría la dificultad, no así en los participantes. Afortunadamente nuestros estudiantes, ellos la imaginación y las capacidades vuelan. La dificultad está aquí, en cómo nosotros enfoquemos el diseño y el desarrollo de las competencias matemáticas que queremos promover en un ambiente de aprendizaje. Bien, Marisol, muchas gracias por tu respuesta. Qué bueno que recalcas que esta estrategia es aplicable prácticamente a todos los niveles de educación. También retomo lo que mencionaste sobre el papel que juega el facilitador, la importancia que tiene que conozca bien las capacidades de sus alumnos para así poder adecuar el nivel de complejidad de este proyecto a las actividades asignadas.
Bien, quiero mencionar que además de la Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey, en Monterrey, también tenemos conexión vía videoconferencia con las siguientes sedes: Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas en La Paz, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y vía internet nos siguen 3 sedes del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí, una sede en la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y también la UPIP, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería en Guanajuato. Este diálogo lo hemos preparado para ustedes Liliana Suárez Telles, docente de la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa, y Fabiola Escobar Moreno, profesora de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Siguiendo con este hilo de discusión, Marisol, mi pregunta es igual respecto a la estrategia didáctica por proyectos, POL, por sus siglas en inglés. ¿Qué porcentaje del contenido programático debe incluir este proyecto de aprendizaje? Nosotros sabemos que las unidades académicas están diseñadas en base a tiempo, 80, 90 horas, y de este número de horas el profesor tiene que revisar encuadre teórico, tenemos que resolver problemas, revisar y asignar tareas. ¿Cuánto tiempo consideras que debe dedicar el profesor para explicar los lineamientos del proyecto donde aplicarán los alumnos esta estrategia didáctica? Muy bien, bueno, pues muchas gracias y un saludo para todos los compañeros que nos acompañan desde diversas latitudes, que ya las han mencionado: Ciencias Marinas, Biológicas, Chiapas, San Luis Potosí, y Ingeniería en Guanajuato. Un saludo para todos. Con respecto a la pregunta de los tiempos, esto es sumamente relativo. Hay instituciones que basan todo su programa en una determinada estrategia. Por ejemplo, les puedo comentar, fui a la capacitación a una universidad, a los profesores del TEC nos mandaron a capacitarnos en diversas estrategias, y en esa ocasión tuve la suerte de ir a Canadá para la de casos, la de estudio de casos. Y entonces ahí en la universidad tenían contemplado todo su programa con base en casos, todo su programa. Entonces el 100% del tiempo estaba dedicado hacia eso. Quienes fueron a POL estuvieron en Aalborg, por ejemplo, y en la universidad también tenían sus desarrollos programáticos con respecto a proyectos. Luego, quiero hacer mención que cuando estudié Ciencias de la Educación en mi licenciatura hace unos poquitos de años, la UAM Xochimilco nos enseñaron a nosotros, cuando nos formamos en Ciencias de la Educación, que la UAM Xochimilco tenía un programa modular también con respecto a la resolución de elaboración de proyectos y para resolver problemas. Vinculaba 2 cuestiones. Y entonces todo su plan de estudios estaba enfocado hacia resolver problemas desde el aula, la institución, la comunidad y el país. Vamos a ponerlo así, entonces iba desarrollando. Esto hago mención porque todo depende de la mirada y la intensidad que uno quiera o que se le solicite incorporar en su plan de estudios. Ahora bien, si estamos en una institución donde no tenemos ese tipo de programas, donde todo confluye hacia el mismo camino, ¿cuánto podemos dedicar como profesores a un proyecto y cuánto tiempo nos llevaría desarrollar ese proyecto? Aquí la invitación que yo les haría a los facilitadores es tomar su programa y entonces, con base en ese programa, integrar una variedad de estrategias para desarrollar diferentes tipos de conocimientos. Y si uno de ellos va a ser con respecto a un proyecto, visualiza cuánto llevaría qué es lo que tú quieres alcanzar con esa estrategia, con ese proyecto. Y con base en eso, en esos saberes, es cuando tú distribuyes el tiempo que te va a llevar. Si te va a llevar un mes, o mes y medio, o 2 meses, o solo 2 semanas. Entonces, depende de cómo tú lo visualices, qué es lo que tú quieres lograr con respecto al programa, tú le das los tiempos de dedicación hacia eso, y de ese tamaño también es la tarea que van a realizar en ese proyecto. Entonces, ese proyecto va a estar determinado por el objetivo que se quiera alcanzar y de ahí los tiempos que se dediquen hacia ello. Quizás solamente tenemos 3 semanas para llevarlo a cabo o quizá tenemos 3 meses.
Entonces, con base en lo que tú pretendas lograr, distribuyes los tiempos. Es muy importante lo que mencionaste en la pregunta, ¿cuánto tiempo lleva la elaboración y la explicación cuando incorporamos esta estrategia? El tiempo que sea necesario. Esto es muy importante dejar muy claro en qué consiste el proyecto, cuál es el gran objetivo de ese proyecto, cuál va a ser el procedimiento, las etapas y cómo se va a evaluar que se lograron las competencias y el objetivo que tenía ese proyecto. Todo eso se tiene que dejar muy manifiesto hacia los participantes para que lo conozcan. Te puede llevar una sesión, te puede llevar 2 sesiones, 3 sesiones, y si lo acompañas de materiales es más rico. Esto es, si lo acompañas de ejemplos de otros tipos de proyectos que se hayan desarrollado con esta estrategia. Y aquí los profesores podemos hacer, hay una estrategia que se llama Innovación Educativa Basada en Evidencia, y en esa estrategia IEDE, que nació de la medicina, en esa estrategia IEDE, los facilitadores tenemos que buscar evidencias científicas escritas en journal, en artículos, donde se haya escrito sobre eso que nosotros queremos incorporar, no para copiar, pero sí como para tomarlo de ejemplo. Entonces, esta sería una recomendación que yo haría mucho cuando queremos promover este tipo, documentarnos como facilitadores que somos, en qué consiste a profundidad la estrategia y luego ver ejemplos que hayan sido publicados en sitios fuertes y sólidos como son las revistas y los journal, sobre esa experiencia para darnos a nosotros ideas de lo que podemos nosotros incorporar en el proyecto que vamos a hacer. Eso nos va a ayudar muchísimo. Y esos materiales, depende del nivel educativo en el que estemos, también se les puede proporcionar como ejemplos a los participantes en bachillerato, por supuesto en educación superior, incluso en educación secundaria, dosificando la información, se le proporciona a los participantes para que vean que no se trata de hacer una tarea en equipo y luego venirles a exponer, sino que implica varios pasos y varios elementos que nos van a llevar hacia la construcción más fuerte de determinados aprendizajes. Entonces, esa sería, el tiempo es relativo con respecto a lo que tú quieras lograr en el objetivo, pero es muy importante dejar claras las condiciones en las que se va a llevar a cabo el proyecto, qué es lo que se quiere lograr y cómo se va a evaluar ese logro con ese proyecto. Gracias, Marisol. Con estas 3 respuestas que nos has dado, se nota el papel crucial que tiene el profesor en el manejo de esta estrategia didáctica. Pues soy maestra de cálculo y quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con cómo en tus investigaciones hay evidencias de que los estudiantes con el aprendizaje por proyectos aprenden matemáticas. Bien, fíjate qué lindo lo que me preguntas, porque precisamente el libro al que hago mención, como soy una adoradora de la investigación, el libro al que hago mención explico cada una de las 15 estrategias y explico varias cuestiones de esto. Cuál es el papel del facilitador, cuál del participante, con qué infraestructura se debe contar, en qué espacios, con qué recursos, con qué técnicas, el sentido de trascendencia que tiene esa estrategia, pero culmino cada una de ellas con esto que me estás preguntando precisamente. ¿Cuáles son las evidencias científicas que se tienen de que ha funcionado o no esa estrategia? En las 15 menciono por lo menos 3 investigaciones, en las 15 estrategias. Y en esta en especial, en la de Paul, menciono un ejemplo muy concreto de modelación para el área de las ingenierías. Y entonces esto lo vinculo a ti como maestra de cálculo para decirte, en esa investigación, por ejemplo, se vieron sometidos y se hizo un estudio comparativo de quienes desarrollaron Paul y los que iban con otro tipo de estrategia o lo tradicional. Y entonces las evidencias iban en el desarrollo de las competencias matemáticas, se vio que desarrollaron más los elementos, los que utilizaron Paul, en este caso, proyectos, porque desarrollaron más la competencia de argumentación. Con eso de que estaban construyendo con otros, construyendo juntos, desarrollaron un tipo de competencias más específicas en cuanto a ese conocimiento y poderlo incorporar a una situación determinada. En cálculo, volviendo ahora a tu pregunta, en cálculo sería similar por el estilo. La invitación sería
que como facilitadores nosotros tengamos una mirada cuando estamos incorporando una nueva estrategia y ver qué más le aporta al aprendizaje del cálculo y a la posibilidad de ser incorporadas en situaciones reales. Y eso nos toca también al facilitador visualizar cómo vamos a ver si eso está proporcionando un valor agregado en los aprendizajes de nuestros estudiantes. En las investigaciones a las que hago referencia con Paul lo decían explícitamente, porque los sometían y hacían investigación al respecto. Otra de las investigaciones que menciono cuando hablo de esa estrategia, y que me gustó mucho porque pocas veces lo retomamos y cada vez es más importante que lo hagamos, es para fomentar cuestiones éticas, pues cuestiones éticas de legalidad y responsabilidad. Y entonces en esa investigación podía ser cálculo la materia, la disciplina, pero el proyecto iba enfocado hacia la incorporación de determinada situación donde también tenían que desarrollarse esas cuestiones éticas y de legalidad. Entonces todo iba incorporado en el mismo proyecto para aportar evidencia sobre esos tipos de saberes. Entonces ahí también intencionalmente, por supuesto, se metió como parte del proyecto para ser desarrollado, y encontraron que se les fomentaban más esas cuestiones. Pero esto va mucho en relación con la intencionalidad, y de nuevo remito, que tiene el facilitador. Tú como profesora de cálculo, es visualizar que tienen que llegar al conocimiento declarativo del cálculo que tú estés determinado, pero también contemplar lo que mencioné, el procedural y la aplicación en determinada situación, y luego tener tú la visión de valorar qué tanto se logran los aprendizajes con eso que tú estás incorporando. Entonces, evidencias hay, y aquí la invitación sería que buscáramos cada uno, sea en el nivel educativo en el que estemos, sobre lo que ya se ha hecho al respecto y de qué manera se ha visualizado los aportes que otorga cada una de las estrategias. Marisol, qué interesante lo que mencionas de definir perfectamente cuál es el papel y los alcances tanto del facilitador o docente y de los estudiantes. Qué importante es que resaltes que son ellos los que deben de buscar, ayudar a los alumnos a que busquen las situaciones donde puedan realmente reforzar lo que el profesor les está queriendo compartir o comunicar. También quiero rescatar lo que mencionaste del fomento de los baremos éticos, que los estamos dejando de lado por el hecho de ser materias de otro corte, ¿verdad? Porque decimos, esas materias no nos tocan a nosotros, pero yo creo que en todas las materias que cursen los alumnos, ya sea de nivel medio superior, de secundaria, de superior, de posgrado, siempre debemos recalcar la importancia de estos valores. Bien, pues ha llegado el momento donde nuestros participantes en el foro nos envían sus cuestionamientos y aportaciones. Recuerden escribir su nombre, departamento o academia, unidad académica de procedencia. Les recordamos, por favor, que nos envíen sus preguntas a las direcciones que estarán apareciendo en sus pantallas. De la Universidad de Victoria, en British Columbia, Canadá, la estudiante de doctorado Mercy Lili Peña Morales te agradece, Marisol, el haber compartido tu artículo, y tiene la siguiente pregunta. Dice, me gustaría saber su opinión acerca del aprendizaje por competencias, considerando que este puede tener un trasfondo de satisfacer las necesidades solo del sector productivo y no las del estudiante. Esto es para que él pudiera ser competente como miembro de una sociedad. Y reitera el agradecimiento. Muchas gracias. Me encanta la pregunta, y un abrazo a mucha suerte con tu disertación doctoral. Con respecto a eso, en efecto, es una de las críticas que se tienen para los programas basados en competencias, es que están encaminados hacia la productividad,
y hacia determinado sector. Y puede ser así, en efecto, o sea, realmente uno lo puede enfocar y únicamente ubicarse hacia allá. Hay un libro de Bartlett que les recomiendo muchísimo, que habla sobre programas por competencias. Como es un libro morado, tengo mucha memoria fotográfica, morado, eso sí me acuerdo muy bien, es de Bartlett, no de Bartlett, ese es otro, es de Bartlett y es con programas. Y entonces, este de programas, y creo que me he enfocado, algo así el título dice para educación superior, ahora lo voy a buscar, pero la cuestión es que viene ahí eso que está mencionando la joven. Viene mencionado un triangulito de que no hay que olvidar de que hay un sujeto que es el que está aprendiendo, hay una institución que puede ser la universidad y hay un sector social o productivo, si tú lo quieres poner, donde entran en juego, digamos, los intereses de cada uno. Recuerdo esto en el capítulo 1 lo menciona y hace ese triangulito para decir, ojo con esto. O sea, hay que tener mucho cuidado y visualizar qué es lo que se requiere en la sociedad para que la escuela seamos capaces de suministrar lo que se necesita en la sociedad, pero también, y lo más importante, para desarrollar al ser humano. Entonces, utiliza eso. Y utiliza otro capítulo, que es como en el capítulo 4, que es donde habla del vocabulario perdido en los programas por competencias. Y entonces ese me encanta porque ahí hace una crítica hacia los programas por competencias, donde dice, estamos olvidando y tenemos un vocabulario perdido con respecto a la ecología, con respecto a la sabiduría, con respecto a las cuestiones éticas. Entonces hace una serie de reflexiones de elementos que se nos están olvidando en los programas basados en competencias. Entonces les recomiendo muchísimo ese libro porque es muy bueno, es crítico, me gusta en ese sentido y que nos hace alertas con esto. Ojo con esto. Y en cuanto a la opinión personal sobre los programas basados en competencias, coincido, puede tener ese tinte hacia responder hacia otro tipo de intereses. Pero lo que yo rescato de los programas basados en competencias es en que el conocimiento debe ser usado para resolver situaciones, problemáticas, interesantes que requiere nuestra sociedad. Eso es lo que yo sí rescato de los programas basados en competencias, tenga este nombre o tenga otro nombre. La cuestión es que el sentido de la formación tenga importancia en la resolución de problemáticas y situaciones difíciles que tenemos en la sociedad y que abundan, ya lo sabemos. Entonces rescato eso y también rescato la alerta que nos está haciendo la joven con respecto a cuidar muy bien hacia dónde van los intereses para la formación por competencias. Gracias, Marisol. Un saludo a Mercy, qué bueno que nos sigues acompañando en estas sesiones de resolución de este seminario Repensar las Matemáticas. Ahora nos vemos a Chiapas, Marisol. Quiero comentarte una pregunta que nos hace la doctora Alma Rosa Pérez Trujillo. Ella, junto con otros colegas de Chiapas, son coordinadores de la especialidad y la maestría en matemática educativa que da la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas. Y bueno, ella te hace, ya verás, algunas otras preguntas, pero me voy a concentrar en la primera que puso, que se refiere al trabajo en equipo. El trabajo en equipo es una parte importante de la estrategia de aprendizaje por proyectos, y te pregunta que por qué 4, y dice que la pregunta la hace porque pues toda estrategia didáctica, como un conjunto de decisiones que se toman, requiere tener el control de las variables que permitan pues un seguimiento de los diferentes desarrollos de los estudiantes. Pero esta pregunta también nos la hace Carmen, una estudiante de maestría de CICIMAD. Entonces, bueno, por lo menos una estudiante de maestría y una coordinadora nos hacen esta pregunta. Muy bien, muchas gracias. Me encantan las preguntas de la colega Alma Rosa y de Carmen, me encanta. ¿Por qué 4? Así me dicen también mis estudiantes en los posgrados de educación donde doy clases. ¿Por qué 4, maestros? ¿Por qué no podemos ser equipos de 6 o de 7? Y yo les contesto ahí rápidamente, porque 7 ya es pachanga, les digo. Entonces, en tono de broma, ¿no? Por supuesto, pero un poco parecido. Esto es muy importante esta pregunta. ¿Cuánto sería la cantidad suficiente e importante para llevar a cabo una actividad en equipo?
Esto también es decisión de facilitador y del conocimiento que tenga de sus participantes, vinculado a la tarea y al objetivo que quiere lograr. ¿Cuántos se necesitan para que se logre ese objetivo? ¿Cuántos nosotros consideramos, sabiendo el perfil de nuestros estudiantes, que pueden llegar a profundizar y que no va a ser uno el encargado de traerlas, como comúnmente se dice, las tortas, otros las cocas y otro de redactar el trabajo? Sino, o sea, ¿cuántos es suficiente? Nosotros en esa experiencia consideramos 4, normalmente trabajamos con 4 o con 5 en las diferentes estrategias, también en ABI, aprendizaje basado en investigación, en IEBE, que acabo de hacer mención, innovación educativa basada en evidencia, pero principalmente porque nuestros objetivos van vinculados hacia que logren determinado fin, y para esto se requiere la construcción de este número de personas. Ustedes, como conocedores de su contexto, podrán determinar si se forman equipos de menos, de 3 personas, o de 5, o de 7, pero la invitación que yo les hago es que vinculen muchas cosas cuando decían el número de equipo. Vinculen qué es lo que quieres lograr, hacia dónde va el gran logro del proyecto, y entonces qué va a ser, qué se requiere, qué cantidad se requiere para que se logre ese proyecto, qué tantas búsquedas, por ejemplo, si es que requiere búsquedas de información, pueden llevar a cabo esta cantidad en determinado tiempo. Entonces ustedes visualicen todo eso para ver la cantidad. Y la invitación es a que en esa visualización siempre vean la construcción del conocimiento de los integrantes. Esto es, de que la cantidad de participantes que van a estar ahí logren construir y tengan un papel relevante en esa construcción del conocimiento. Desde esa perspectiva, sería más difícil que muchos, 8, 10, ustedes lograran, quizá no, pero a mí se me hace bastante difícil que logren la construcción de determinado proyecto que van a realizar, a menos que se requiera en el proyecto. Entonces, juegan muchas cosas para determinar un número. En lo personal, siempre me voy hacia el número 4 y hacia el 5 en ciertas ocasiones, pero ahí. O sea, 3 y 2 ya se me hacen pocos, porque no da la variedad de opiniones y de alternativas para un determinado proyecto. Pero la invitación está en que elijan el número. Nosotros lo elegimos por esto. 4 era importante en la edad en la que estábamos trabajando de secundaria, para que cada uno tuviera un papel relevante y aportara en la construcción del conocimiento de los compañeros. Cuando trabajamos con estrategias que vinculan equipos, llámese POL, PBL, ADI, IEBE, la que usemos, cuando trabajamos con esto de los equipos, les hago una invitación de que visualicen trabajos individuales y trabajos en equipo. Esto es, que en el trabajo en equipo lleven su aporte individual. O sea, dentro de la estrategia que ustedes visualicen ahí, ¿qué va a aportar cada uno? O sea, no los dejen a que todos ahí, sino, si va a haber búsqueda de información, 2 referencias, 2 fuentes cada uno de ellos. O sea, buscar la manera de que lleguen con algo al trabajo del equipo. En la medida en que el facilitador visualice el trabajo individual dentro del trabajo en equipo, los van a hacer que construyan juntos. Eso es lo que yo les recomendaría para elegir el número de participantes. Muchas gracias, Marisol, por tu respuesta. También es interesante la pregunta que hace el profesor Jorge Alberto Sánchez García, del Colegio de Bachilleres 27 San Martín, sede Matlapa, San Luis Potosí. Él rescata lo siguiente: dice que en el documento se menciona que la técnica de aprendizaje orientado en proyectos pone énfasis en el proceso más que en la obtención de resultados. Sin embargo, uno de los criterios que siempre mencionan en las mediciones estandarizadas como PISA se enfocan en los resultados. Entonces, los docentes nos enfrentamos a un dilema. ¿Qué evaluamos? ¿Proceso o producto? Sí, es muy cierto lo que dice Jorge. Un saludo para San Luis Potosí.
En efecto, esta estrategia hace mucho énfasis en ir valorando qué es lo que pasa en el camino, en el proceso, pero también en el resultado en sí, o sea, qué es lo que se presenta, cuál es el producto del proyecto que se está presentando. Entonces, sí tiene importancia en ambas partes, mucha importancia en el proceso porque busca mucho la construcción conjunta del conocimiento, como otro tipo de estrategias. Y entonces, ¿qué hacemos los profesores cuando nos miden por resultados, como PISA, que bien lo dice Jorge? En ese es realmente, y así se lo diría, ya lo había leído en el seminario la pregunta y me encantó, realmente la invitación es a no se preocupen porque nos evalúen por el resultado. Si hay una construcción del conocimiento interesante y fuerte, van a llegar a resultados fuertes. Esto es, esta técnica nos proporciona la oportunidad de aprender de una situación donde se está aplicando, pero de aprender juntos, de tal manera que llegan a un determinado proyecto en equipo, pero si la construcción se hizo del conocimiento fuerte y se desarrollaron las competencias matemáticas, ese estudiante va a ir a resolver un test objetivo o de situaciones problemáticas que les ponga porque la trae desarrollada. Entonces, aquí no se preocupen si hubo una construcción del conocimiento, y es ahí donde sí debe estar nuestra ocupación, en ocuparnos de que se construya el conocimiento y se adquieran por parte de los participantes. Por último, en esta pregunta también quiero agregar de que los facilitadores tenemos que tener la mirada en estrategias de evaluación iniciales para ver qué conocimientos previos hay en el proceso y en el resultado final. Entonces, sí que haya evaluación de los 3 grandes momentos. Y en esos 3 grandes momentos, nosotros tenemos que valorar. Quiero también manifestar que salgamos de lo tradicional de que la evaluación la tenemos que desarrollar nosotros. Sí que la tenemos que desarrollar nosotros porque tenemos que dar una calificación, ¿verdad? Pero hay momentos donde la riqueza es más fuerte si usamos evaluación de pares. Esto es que un equipo le evalúe a otro con respecto a una determinada rúbrica o a un determinado instrumento que se haga. En ese tipo de estrategias de evaluación, cuando hacemos evaluación de pares, se gana muchísimo, porque el que está evaluando a un par está no solo viendo lo que desarrollaron los otros, sino que también está haciendo una reflexión interna sobre el propio trabajo. Entonces incluyan en su vida también momentos de evaluación de pares, que es diferente a la coevaluación. En la evaluación de pares se evalúan pares, equipos con respecto a un instrumento, y la coevaluación puede ser utilizada dentro del mismo equipo para valorar cuál fue el desempeño de sus compañeros cuando realizaron determinado proyecto. Ahí podemos utilizar la coevaluación. Y luego la autoevaluación para valorar los conocimientos propios. Entonces hay una variedad de estrategias de evaluación que nos ayudarían a los profesores a no llevar con nosotros la mochila siempre cargando del momento de la evaluación, sino que sea distribuida, pero también con un énfasis en que construyamos juntos conocimiento. Entonces, en esta invitación a que visualicen diferentes medios y posibilidades de evaluación, también está ahí la posibilidad de construir conocimientos más fuertes. Gracias, Marisol. Con esta respuesta que acabas de dar me hace pensar acerca de que finalmente PISA lo que evalúa es lo que hacen los estudiantes fuera de la escuela o para lo que los estamos preparando, y que ahí también va a haber resultado y proceso y comprensión de las situaciones o problemas que se plantean. Te voy a leer la pregunta de otra profesora de cálculo, pero ella es profesora de una escuela superior. De hecho, la que ha acogido este proyecto, la ESIQUIE, la Escuela Superior de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Y ella habla acerca de qué pasa con los estudiantes en diferentes grupos y con diferentes profesores. Te la voy a leer, porque está relacionada a conocer las capacidades de nuestros alumnos, que fue algo que tú mencionaste, cuando se tiene un grupo o cuando se tiene 5 grupos, no sé, pero voy a leer la pregunta.
Dice, ¿qué opina que puede estar ocurriendo con un grupo que ha tenido buenos profesores y al llegar a un curso avanzado reprueban? No han desarrollado competencias claramente y cómo trabajar con un grupo así. El caso opuesto es con alumnos con competencias desarrolladas que están inmersos en grupos promedio y que puede suceder que estos alumnos regulares pasen a tener resultados pobres en exámenes o en evaluaciones. ¿Qué hacer con esta situación para potenciar el desarrollo de las competencias de los estudiantes? Imagino que cuando pasan de un profesor a otro, cuando pasan de un semestre a otro. Sí, es cierto que podemos tener estos casos y estas situaciones, y aquí lo que podemos hacer y lo que yo haría, mi sugerencia es iniciar con una evaluación diagnóstica. Y una evaluación diagnóstica donde realmente podamos nosotros visualizar cómo vienen, en qué nivel vienen, llámese en el desarrollo de las competencias o en los conocimientos que nosotros queremos indagar, para que a partir de ahí nosotros acomodemos nuestra situación educativa, lo que nosotros vamos a promover. Entonces lo primero sería hacer esa evaluación, no confiarnos de que traigan 10, 9 o que parece que vienen muy bien y luego nos damos cuenta de que no, ya en el camino, sino empezar con eso, con una evaluación que explore qué es lo que traen, hasta dónde lo traen, y a partir de ahí acomodar las situaciones para hacer un cambio en nuestra planeación y una nivelación, porque eso no nos quita que nosotros en cálculo, por ejemplo, tengamos que llegar hacia ese objetivo independientemente de cómo vengan. Entonces, de cómo vienen y si tenemos que llegar hasta este objetivo, ¿cómo le vamos a hacer si no vienen fuerte con sus antecedentes y sus competencias para llegar hacia acá? Si tú no visualizas y no haces una reflexión y un esfuerzo al inicio de la experiencia formativa, tampoco vas a llegar hacia el logro del objetivo, por más que tú traigas en tus capacidades hacia el tren, hacia allá. Te vas a ayudar mucho si haces esa evaluación diagnóstica y haces esos acomodos remediales, vamos a ponerle así, con materiales, con situaciones que puedan llegar en un determinado momento a nivelar a ese grupo para que lleguen juntos al logro del objetivo. Es bastante difícil, lo sé, sobre todo en los conocimientos matemáticos. Ustedes son de los que más sufren y en ingenierías y todo, porque el traer fuerte sus conocimientos previos les ayudan o les obstaculizan a los profesores lograr su objetivo. El tiempo es finito y tienen determinadas semanas para llegar hacia ese objetivo. Entonces tienen más difícil la tarea que aquellos otros profesores que dan otra materia que no importa cómo vengan de estos conocimientos, ellos lo pueden desarrollar. Entonces aquí lo que yo les sugeriría es que empiecen con esa evaluación diagnóstica, hagan una preparación remedial, vamos a ponerle ahí, con recursos, con posibilidades y con estrategias para en un determinado momento llegar a nivelarlos y que puedan llegar mínimamente al aprendizaje mínimo de lo que se espera. Es más trabajo, sí, es más trabajo para el facilitador, pero va a ser una gran ayuda para lograr los objetivos. Muchas gracias, Marisol, pero también queremos agradecer la participación y la presencia de la doctora Rosario Guzmán, profesora de la Academia de Matemáticas de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Muchas gracias, Rosario. Bien, en estos momentos una de nuestras unidades académicas conectadas por videoconferencia tienen una pregunta para Marisol. Cedemos la palabra a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Les pedimos se presenten por nombre, departamento o academia para conocernos mutuamente. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Hugo Luna Acevedo y soy participante del Seminario Repensar la Bioquímica, el cual también coordino. Y me está gustando mucho esta sesión que tienen con la doctora Marisol en el sentido de la construcción innovadora del conocimiento a partir de una técnica que, aunque está fundamentada hacia el área de la productividad, es bueno aplicarla en educación.
coincido con la respuesta que dio por ahí Marisol, en el sentido de que cada proceso, cada fase del proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser evaluado para poder tomar medidas que ajusten y que permitan dar un mejor resultado al final. Pero la pregunta que tengo a partir de la lectura de los documentos de referencia, me gustaría saber qué resultados han obtenido o has obtenido, Marisol, al aplicar la técnica en este grupo de estudiantes, y si ha habido alguna diferencia significativa que propicie un mejor desempeño en los estudiantes. Implícitamente en esa pregunta va el desempeño de los profesores al ser partícipes de esta técnica que tú propones. Sí, gracias, Víctor Hugo. Muy buena tu pregunta, porque esto pasa también con muchas de las otras estrategias que he mencionado también. Con respecto a los resultados y las diferencias significativas, afortunadamente, y esto lo quiero mencionar, los métodos tradicionales que nosotros en los que nosotros participamos cuando fuimos estudiantes, o que también nosotros promovemos ahora como profesores, funcionan. O sea, también estos métodos tradicionales pueden llegar a tener un funcionamiento, y por supuesto hay que seguir adelante con este tipo de estrategias. Aquí la cuestión es que el conocimiento es diferente, y aquí lo uno con tu pregunta, Víctor Hugo, con cuál sería la diferencia significativa o no. En esta estrategia, lo que nosotros hemos encontrado a través de las investigaciones es que se llega a un conocimiento, y aquí vuelvo de nuevo a lo declarativo, al tipo de conocimiento. En ese nivel sale como muy parejo el conocimiento si utilizamos un método tradicional con respecto a POL. En cuanto a lo declarativo, en cuanto al conocimiento procedural, el procedimiento, el saber hacer las cosas y saberlas aplicar, ahí es donde viene la diferencia significativa. Ahí es donde nosotros encontramos que se dispara cuando usas una determinada estrategia u otra, porque te da la posibilidad de aportes y de conocimientos diferentes, de aprendizajes diferentes. Entonces, hay un saber conceptual, declarativo, que puede estar parejo, pero hay otro tipo de conocimientos que sí se dispara y establece la diferencia cuando utilizas POL o cuando no lo utilizas, u otras estrategias encaminadas hacia fomentar el aprendizaje con los otros. Y aquí lo voy a vincular hacia una de las investigaciones que nosotros hicimos con respecto a los ambientes de aprendizaje. No era de estrategias, me voy a ir en el ejemplo con otra, pero fue una investigación muy grande que hicimos con 25 instituciones del país, donde valoramos las clases presenciales y qué aportes se podían dar cuando lo complementas con ambientes de aprendizaje o cuando se van hacia ambientes de aprendizaje. Encontramos esto también, ahora me acordé cuando te estaba escuchando. Encontramos de que había conocimientos de formación similares, pero donde se disparaba era en que estos alumnos que estaban en los ambientes virtuales habían desarrollado otras capacidades diferentes a los presenciales en cuanto a tolerancia, negociación y uso de las tecnologías. El uso de las tecnologías era obvio, ¿no? Porque por las plataformas y los recursos, pues los está sometiendo a que lo usen. Eso ya lo esperábamos. Pero lo que no nos esperábamos los investigadores era en las capacidades de negociación y de tolerancia. Y entonces, y lo vimos así con los diferentes instrumentos que aplicamos. Bueno, pues lo traigo a este ejemplo precisamente para hablar de las diferencias significativas. Puedes llegar a obtener conocimientos similares, pero cuando tú varías las estrategias, obtienes conocimientos diferentes, intencionalmente. Si lo haces intencionalmente y tú lo estás revisando, entonces vas a encontrar esa diferencia significativa en ese otro tipo de aportes. En las competencias matemáticas pudiera ser en cuanto a la argumentación, como una de las competencias para resolver problemas, presentar los problemas y darle solución.
para la solución de problemas, el hecho de que hayas tenido que estar con los otros para resolver una situación, quizá te puede dar ese aporte significativo con respecto a otro tipo de estrategias. Entonces, ahí es donde a mí me encanta este mundo y donde va la invitación, Víctor Hugo, y para los compañeros que nos escuchan, a variar nuestras estrategias y a ver, siempre a estar visualizando qué logramos o no con las estrategias, porque también hay cosas que no logramos. Víctor Hugo, por tu participación desde el seminario hermano, Repensar la bioquímica. Marisol, quiero leer una participación de una de las coordinadoras de este seminario. Ella se encarga de coordinar toda la parte en San Luis Potosí, donde tenemos un buen número de participantes. Y ella, con su aportación en el foro, lo que nos comparte es una experiencia que han tenido en todo el sistema del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí, que está conformado por 40 planteles de Colegio de Bachilleres y 29 centros de educación media superior a distancia. Ellos han hecho un esfuerzo por implementar la reforma integral de la educación media superior y al final del semestre pasado tuvieron un evento en el que invitaron a alumnos de primer y de tercer semestre para que el trabajo que desarrollaron en el semestre a partir precisamente de proyectos lo presentaran, lo expusieran. Escogieron los mejores 2 trabajos de cada escuela y después tuvieron una especie de encuentro estatal. Ella dice que el platicar ahora contigo, en tus resultados de investigación, va a ser muy rico para pues seguir haciendo comparaciones y entendiendo este proceso del aprendizaje por proyectos. Pero dice que los profesores piensan que hay un punto muy débil en esto que estuvieron trabajando con sus alumnos, y es la parte de la evaluación. ¿Cómo lo fortalecemos? Y me refiero que se refiere a la evaluación institucional, ya no a la evaluación de los estudiantes, sino cómo fortalecemos a un plantel o a un centro que adopta nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje, pues para lograr mejores resultados con nuestros estudiantes. Bueno, pues así como lo hacemos los profesores en las clases, lo mismo en las instituciones. La planeación tiene que ir dirigida, tiene que ser una planeación muy estratégica, ya hablo de las instituciones, una planeación estratégica para visualizar cuáles son sus grandes objetivos, y si su gran objetivo es mejorar el aprendizaje de sus estudiantes, cuáles son entonces las acciones que van a actuar en consecuencia en esto, y además de qué manera se va a ir evaluando paso a paso el caminar y el logro de eso que se estipularon como importante para lograr ese gran objetivo. Entonces aquí concretamente en la evaluación tiene que haber muchos entes. Esto no es solo el papel de los profesores ni de los estudiantes, está también el de los directivos y está también, por supuesto, la infraestructura con la que se cuenta e incluso la comunidad que hay alrededor de esta experiencia. Lamentablemente en educación secundaria los padres ya se van alejando, y ya no te digo en la preparatoria y en la universidad, ¿verdad? Entonces ya el contar con esa comunidad ya es diferente, pero si la institución gira sus objetivos y sus acciones, tiene que contemplar todos los entes que están alrededor del aprendizaje del estudiante. No es solo el profesor, y por ende las estrategias tienen que estar encaminadas hacia cada una de ellas, donde por supuesto entra la formación como uno de los elementos principales, pero también los directivos y los coordinadores con las acciones que va para apoyar esas estrategias, la infraestructura, y entonces es un todo global que entraría ahí en juego para participar. Yo a la profesora de San Luis Potosí la felicito por estas acciones que han llevado a cabo y estos concursos que menciona. Los invitaría mucho a tratar de difundir esos resultados. Esto es un elemento que nos hace muchísima falta en nuestros ambientes latinoamericanos, saber que lo que hacemos es importante y que debe de ser conocido por la comunidad y que le van a servir a otros profesores y a otros estudiantes. Esto realmente es una tarea en la que nosotros también tenemos que hacer mucha promoción,
Entonces, esos proyectos que ustedes mencionan en San Luis Potosí, denlos a conocer por medios de difusión, revistas de circulación, por otros medios para que lleguen hacia allá. Y volviendo a la pregunta inicial de la evaluación institucional, aquí sería la revisión de los objetivos que se plantean con las acciones y con la medida en que van a ir valorando cómo se logran o no esos objetivos. Y en ese logro de objetivos, ir haciendo adecuaciones para mejorar. Entonces, es una mirada constante, no es lineal ni corta. La evaluación no tenemos que verla como algo que corta y luego seguimos con el siguiente proceso, sino a partir de que corta, qué pasó aquí y entonces cómo nosotros podemos mejorar. Hacia allá va la respuesta que yo dirigiría a la institución a la que están haciendo referencia, y de nuevo enfatizar la invitación para promover estos proyectos que han hecho y que han estado realizando los estudiantes. Muchas gracias, Marisol, por tu respuesta. Tenemos otra pregunta de nuestros participantes. Rescaté esta, me interesa también conocer tu opinión porque yo también soy profesora de mecánica clásica. El profesor Francisco Jiménez Vega del ESIME Culhuacán plantea lo siguiente. Dice, uno de los principales problemas que presentan mis alumnos en la unidad de aprendizaje física clásica y electricidad y magnetismo es la falta de conocimientos de matemáticas, lectura y redacción, análisis de situaciones, comprensión y sobre todo dependencia hacia el profesor. Con este enfoque de competencias matemáticas, ¿se suplirá esta deficiencia y en qué lapso de tiempo podría ser? Puesto que del 2006 a la fecha ya son varios años. Sí, ya han pasado 7 años, ya son varios años. Sí, Francisco, esto que nos mencionan y vuelvo a hacer referencia al difícil papel que tienen los profesores de matemáticas, de ingeniería, que dependen mucho del aprendizaje que traigan los estudiantes para poder avanzar. ¿En cuánto tiempo se soluciona esto? Es perseverancia y consistencia y que no bajes la guardia una y otra vez trabajando sobre ellas. Al estar escuchando la pregunta, voy a poner un ejemplo totalmente diferente como el que le puse a Víctor Hugo, pero de otra investigación para luego traerla hacia física. Con Gaby Farías, una colega aquí de Campus Monterrey, cuando estaba haciendo su disertación doctoral, ahí nos fuimos a hacer una investigación a las escuelas normales para el desarrollo de competencias de cualidades reflexivas. Lo que evaluamos fue el desarrollo de cualidades reflexivas en los estudiantes normalistas que estaban culminando su formación. Y entonces nos fuimos a hacer esa evaluación de las cualidades reflexivas y utilizamos la estrategia de portafolios digitales, otra de las estrategias, para que ellos desarrollaran las cualidades reflexivas. Y entonces nunca olvidaré la carita de Gaby cuando vino a decirme, no hubo un cambio significativo, ni encontré que fuera, ni que hubiera, cuando yo esperaba que se mejorara muchísimo. Entonces ahora me acordé cuando te estaba escuchando la pregunta de Francisco, precisamente por esa desilusión. Y esa desilusión es normal, porque cuando los participantes se ven sometidos hacia una cuestión nueva, en ese momento no se ven los cambios, quizá, y entonces se requiere como mucha constancia, y fue lo que yo le contesté a Gaby. No podíamos pretender que en la última materia donde se incorpora una estrategia nueva se les cambiaran sus cualidades reflexivas cuando todo su plan de estudios no les habían movido esas cualidades reflexivas con ningún tipo de estrategias. Entonces lo que íbamos a lograr iba a ser muy, muy escaso. Y le dije, en las conclusiones tenemos que poner que el plan de estudios tiene que ir incorporando una y otra vez desde las diferentes materias los aportes para desarrollar eso. Bueno, ahora me vengo aquí a la física con la pregunta de Francisco. Es así, también llegan aquí contigo y ya los encuentras que tienen estas, digamos, carencias, como bien lo mencionaste, en diferentes tipos de aprendizajes previos que tenían que traer y quizá con lo que se está trabajando en la materia no se logren los objetivos.
Aquí la invitación es doble y mi respuesta para Francisco es doble. Por un lado es no bajar la guardia, es seguir trabajando una y otra vez desde tu trinchera como profesor, tratando de promover esos aprendizajes, visualizando con esto que te decía, modificando todo lo que tú puedas para lograr en tu materia lo que puedas lograr, pero eso es en tu campo, en tu trinchera. La otra solicitud que yo te haría es que en las juntas departamentales, reuniones departamentales o donde fuera, trates tú de promocionar con los colegas de departamentos de los otros para que también haya cambios en las instituciones e incorporen y ayuden unos a otros. En la medida en que más trabajen sobre los mismos fines y objetivos para desarrollar en los estudiantes, se va a lograr más. Era lo que yo le había dicho a Gaby, pues aquí en esta materia esto fue lo que logramos, pero no por eso vamos a dejar de decirlo y de promoverlo y de difundirlo, de que se tiene que hacer más para abonar juntos en un mismo sentir. Entonces esa es la respuesta que yo le daría a Francisco. Es difícil, sé, tu papel ahí en la materia de física, cuando traen estas ausencias de conocimiento, pero es no bajes la guardia, sigue tratando de promover esos aprendizajes y también no solo en tu aula, sino con los colegas, o a ver de qué manera también se mueven los otros colegas y profesores para lograr mayores aprendizajes. Muchas gracias, Marisol, por tu respuesta. Nos estamos acercando al fin de esta sesión presencial que tuvimos con tu compañía y queremos hacerte dos solicitudes. En el foro, bueno, hay muchas más preguntas de los colegas participantes. Aún nos hacen falta algunos, notamos que aún falta que ESIME Azcapotzalco participe, ya tenemos participaciones de UPIBI, pero seguirán llegando, Marisol. Entonces la primera petición era que nos ayudaras a contestar algunas de las preguntas nuevas que no se contesten con lo platicado en esta sesión presencial, que serán algunas de ellas, ¿no? Muy bien, sí, yo hablando aquí con mi colega, con Blanquita, cuando me habló de la dinámica del seminario, precisamente, y vimos la dinámica, y le digo yo como profesora vinculada a la innovación, que es de mis temas, les voy a hacer una doble propuesta. Una de ellas será que en las preguntas coloquen el título del aporte que están dando, sea pregunta, sea comentario, y ya vi que varios de los compañeros, poquitos todavía, sí ponían ese título en su mensaje y luego ya viene la pregunta o el mensaje con los datos de identificación. Entonces esa fue una primera solicitud. Y la segunda solicitud, como estoy vinculada a lo de la innovación, vamos a dar respuesta aquí con el equipo de Liliana, Fabiola, Blanquita, juntar las temáticas de las preguntas en categorías y dar respuestas, y les voy a dar respuestas por medios también de grabaciones. Esto es, vamos a utilizar un sistema que se llama Webex, en donde me van a hacer esas grandes preguntas. Yo ya las leí también, muy interesantes todas las que estaban, y entonces vamos con respecto a la cantidad de alumnos, con respecto a la técnica POL para aplicarse en diversos niveles educativos, con respecto, entonces vamos a utilizar así como preguntas grabadas para cada una de las sesiones. Entonces esa va a ser una innovación que vamos a poner por ahí, le vamos a poner las liguitas de las respuestas a través del sistema Webex. Espero que les guste, en lugar de escribirles la respuesta, se las voy a grabar por ahí. Y antes de irnos, yo le voy a pedir ahí a Liliana, a Fabiola, que me ayuden a hacerles las dos invitaciones que les traje en la presentación. Son dos invitaciones, una es, y las dos son para seguirnos formando en innovación. Y estas dos invitaciones, una invitación es en medios virtuales, en línea, en plataformas, y otra invitación es a Cancún. O sea, a ver si gustan y que allá nos encontremos. Claro. Entonces les pido que me ayuden poniendo la presentación, y la primera invitación que les traje por aquí es con respecto a un curso que vamos a dar en Coursera. Es un curso en línea, gratuito, y ahí tienen la invitación, y ustedes dan clic en esa liga, ya tienen ahí la presentación en su seminario.
Este curso va a empezar en septiembre, o sea, estratégicamente dejamos pasar el verano para que se vayan de vacaciones y todo, y empezamos en septiembre y dura 4 o 5 semanas, es corto, es un curso corto, totalmente en línea, gratuito, y donde vamos a estar, ya hay más de 2.900 inscritos en ese curso, es un curso MOOC, es masivo, son de las instancias más nuevas que hay de formación, abierto al público, masivos, donde vamos a estar interactuando, conectados todos por conectividad, aprendiendo unos de otros. Y la otra invitación es a Cancún, y en esta invitación a Cancún también el tema es del movimiento educativo abierto, para vernos en ese congreso iberoamericano sobre tecnologías para el aprendizaje, y ahí vamos a tener un taller, una mesa del movimiento educativo abierto, que es con referencia a estos recursos que mencioné en las últimas de las estrategias, recursos que tenemos disponibles los profesores de matemáticas, de cálculo e ingeniería, y que son unas verdaderas maravillas, que contamos con el permiso de los autores para llevarlo a nuestras aulas y para incorporarlo. Entonces de eso vamos a estar hablando ahí en esa mesa del movimiento educativo abierto, como una posibilidad que nos da a los profesores de contar con más recursos de todo el mundo, de mucha calidad, y que nos van a ayudar en la construcción del conocimiento en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta educación superior. Entonces ahí van las dos invitaciones, una en línea y la otra a Cancún. Esperemos que nos veamos por ahí. Ha sido un verdadero gusto. Muchísimas gracias por esta invitación, la disfruté mucho y espero que sigamos construyendo juntos. Felicito mucho a todo el comité organizador de esta gran experiencia y a quienes están inscritos. También decirles, por favor, no bajen la guardia. Sigan adelante. El siguiente slide es una reflexión que quise traerles con respecto a que en los procesos formativos lo que se requiere es pensar diferente. Los límites no son ni las tecnologías, ni la infraestructura, ni lo que nos digan los directivos. Los límites están en nuestra imaginación, las nuevas capacidades vienen en camino. Lo que nosotros tenemos que hacer es pensar fuera del cajón, pensar en las posibilidades de lo que podemos hacer, de la acción, y que el apoyo de las tecnologías y las innovaciones nos van a ayudar en esta innovación, en esta formación. Entonces, esa es la invitación que quiero hacerles, y en la siguiente ya me despido con mi correo electrónico, su servidora Marisol Ramírez, y el grupo de investigación donde estamos publicando todo lo que estamos nosotros sacando por ahí de novedades. Y donde va a estar también la noticia de repensar las matemáticas como una de las noticias que vamos a difundir en nuestro grupo. Muchas felicidades a todos, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, Marisol, al menos yo sí voy a abrir mi cajita de creencias, y debo decir que esta plática en lo personal ha sido muy fructífera. Me voy con la idea de que esta estrategia didáctica no solo permite afinar y robustecer la competencia matemática, sino que otra no menos importante se fomenta, como lo es la capacidad argumentativa. Adicionalmente, esta estrategia insta a que los alumnos, sus aprendizajes sean autónomos, motivadores y en ocasiones retadores, porque como decías, ellos tienen que, con ayuda del facilitador, plantear los problemas, buscar la transversalidad con otras asignaturas que han llevado o que están llevando en estos momentos, y tienen que modelar las soluciones asequibles a estos problemas que ellos mismos plantean. Pues sin duda esto impacta positivamente en la formación académica de los estudiantes, porque ya todo tiene sentido, están adquiriendo conocimientos basados en hechos. Pues sí, muchas gracias a todos por estar en esta sesión. Yo quiero invitarlos a la próxima sesión del seminario Repensar las Matemáticas del 17 de abril, donde estaremos hablando del tema las prácticas docentes en la formación de profesores de matemáticas. Tendremos otra invitada especial de Venezuela, será la transmisión. Estaremos platicando con Yolanda Cerrés, y los docentes dialogantes serán un profesor universitario, el profesor Homero Flores Samaniego, y nuestra profesora coordinadora en San Luis Potosí, Carmen Varela. Y hablando de ese rol del profesor, esos nuevos roles del profesor, quiero agradecer muchísimo la participación de Fabiola. Ella se incorpora en esta sesión como dialogante,
y ya no la vamos a dejar escapar, va a estar colaborando con nosotros en este seminario. Marisol, muchísimas gracias, ha sido muy enriquecedora la plática que tuvimos contigo y nos desbordaste de material que la vamos a poner las ligas a disposición de todos los participantes. Muchas gracias a todos y los esperamos en la próxima sesión del Repensar las Matemáticas y de los hermanos Repensares. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Ya. ¿Nos cortaron? Ya quitaron ahí. Bueno, salió bien, a mí me gustó mucho.